La congruencia implica que se debe uno ajustar a todo aquello que tenga valor. Nunca lo que sean antivalores. Entonces, con esa posición, pues uno puede estar satisfecho de cómo ha actuado en el compromiso que tiene. Mariano Azuela Huitrón siempre se distinguió por ser lo que sus conocidos y compañeros describían como un hombre congruente y de valores. Un hombre ejemplar, un hombre que marcó con su actuación personal y profesional, pues como el sendero que debe de seguir todo jurista, todo juzgador en el mundo de la ética, del desarrollo profesional del derecho. Yo diría que es un ejemplo de vida, es un gran profesionista, pero yo enfatizaría más lo que es como ser humano, congruente, un hombre íntegro, con rectitud de conciencia y con un sinfín de virtudes que más allá del gran jurista que es, lo hace un mejor ser humano. Según lo afirmado por quienes conocen a don Mariano, ya sea en su faceta de juez como en su faceta docente, se trata de un hombre cuyo criterio estaba íntimamente relacionado con los valores cristianos y de la familia, pero al mismo tiempo ampliamente involucrado en la perspectiva de la literalidad de la ley. Nació en la Ciudad de México un 1 de abril del año 1936. Producto del matrimonio conformado por la señora María de los Dolores Huitrón de Azuela y el señor Mariano Azuela, nacido en el seno de una familia cuya presencia ya era notoria para la sociedad mexicana, al ser precedido por figuras muy preponderantes tanto en el campo del derecho como en el de la literatura. Por ello, la senda de su elección a futuro ya cargaba con el peso de cierta expectativa de averiguar qué es lo que haría el propio Mariano como el siguiente en la línea. Era de suponerse que su trayectoria sería significativa y la realidad no distó mucho de esa suposición. El joven Mariano ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM en 1954. También figuró como docente en la Universidad Iberoamericana desde 1957. Se tituló como licenciado en Derecho con mención honorífica en 1960, con la tesis Los grandes temas del derecho y del Estado a la luz de la doctrina pontificia contemporánea. Mariano Azuela Huitrón disfrutaba de la docencia hasta la médula, un profesor al que sus alumnos recuerdan como estricto, justo y por demás versado en su materia, superando siempre la expectativa. El maestro Azuela se inició en la docencia en el Centro Universitario México, el CUM, donde impartió clases por casi 30 años. Y ahí, pues prácticamente estuve como 25, 30 años dando clase en el Centro Universitario México, lo cual me permitió pues conocer y después hacerme amigo de muchos de mis alumnos y que incluso en la actualidad, cuando organizan alguna cena, alguna comida de todos los compañeros, pues me invitan y eso me da oportunidad de ver ahora a mis antiguos alumnos pues ya como profesionistas que pues de algún modo dice uno pues algo influye en ellos para que fueran profesionistas honestos, profesionistas que hicieran una labor de servicio y eso pues es muy satisfactorio. Antes de ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela se desempeñó durante 13 años como magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en uno de esos años ocupó la presidencia de ese órgano colegiado. Su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación es amplia y variada. En la Suprema Corte inició en 1960
como secretario de Estudio y Cuenta, hasta llegar a ser el presidente del máximo tribunal del país en el periodo que inició el 2 de enero de 2003 y concluyó el 15 de diciembre de 2006. Mariano Azuela Huitrón logró mantenerse en el Pleno de Ministros del máximo tribunal cuando, en 1994, el presidente Ernesto Zedillo propuso una profunda reforma al Poder Judicial Federal. Con ella, el Pleno de la Corte pasó de 26 a 11 ministros. Al respecto, don Mariano nos comparte la siguiente anécdota. Pues yo recuerdo que cuando estaba sonando que iba a haber designaciones de ministros, pues yo obviamente tenía algunas expectativas. Y obviamente recuerdo que un día tuve una llamada telefónica en la que me indicaban que el presidente Zedillo quería hablar conmigo y me dieron la dirección de su casa. Y como comprenderá, pues rápidamente llegué a su casa. Me llamó la atención que en la entrada había un cuadro de la Virgen de Guadalupe, con lo cual, siendo yo muy afamado, que favorecedor de la Virgen de Guadalupe, pues dije, las cosas marchan bien, ¿verdad? Y entonces desayunamos y ahí fue donde me dijo, pues quiero participarle, que va a haber una transformación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues en ese momento no me atreví a decirle, y me va usted a proponer, sino que pues de algún modo quise hacer sentir que yo estaba dedicado a la cátedra universitaria y que por lo mismo pues no pedía yo ningún favor para que llegara a la corte, cosa que no funcionó porque sí me llevó a la corte. ¿Quién es este hombre que ha sido descrito por colegas y amigos como sabio, congruente, justo, amoroso y férreo defensor de sus ideas, que lo impulsó a actuar de la forma en la que lo hizo durante su presidencia, y también cómo vivió y percibió la situación del país a través del cumplimiento de su labor jurisdiccional? Don Mariano Azuela es descrito como un hombre de familia, pero también era señalado como un hombre con quien se podía concordar tanto como disentir, un férreo defensor de las causas que consideraba justas y a quien era posible convencer si el argumento probaba por sí mismo ser digno de análisis. Para él, su estancia en la presidencia de la Corte tenía que ser algo democrático. Decía que su gobierno iba a ser democrático porque todas aquellas situaciones que él tenía que resolver como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura siempre debían ser consensadas con sus pares. Y esto lo caracterizó durante todo el tiempo que duró su presidencia. En el ámbito personal, Mariano Azuela formaba una dupla indisociable y genuinamente cercana con su recién fallecida esposa, la señora Consuelo Bohigas, quien sería en todo momento una figura preponderante en el discurso de todos aquellos que han llegado a convivir con el ministro en retiro, saliendo a relucir como un apoyo y una guía incondicional a lo largo de toda su trayectoria profesional y personal, desde la dedicatoria de su tesis en 1960 hasta su retiro en 2009 y en los años que siguieron. Cuando yo estaba en la preparatoria, entonces pues estaba yo en el Centro Universitario México y de ahí pues llegué a la Universidad Nacional ya en la profesión. Entonces había un sacerdote, el padre José de Jesús Navarro, que estaba como apoyo de un obispo, el señor Escalante,
Y entonces este padre Navarro, en un momento dado, contrató como pues secretaria a una joven. Yo estaba en un movimiento católico, una cosa, la iglesia contemporánea en México. Y de esa manera, pues esto permitió que yo conociera a la secretaria del padre Navarro y que pues advertí que era hermana de un niño, Bohigas, que había sido secuestrado y que por 9, 10 meses pues estuvo en búsqueda de él y entonces vino pues una situación que en aquella época era inusitada, de que el niño había sido secuestrado. Y entonces esto motivó pues que viviera yo un poco este seguimiento, porque pues era mi novia la que estaba vinculada con el niño Bohigas. Aún cuando ya encontraron al niño, se hizo una película, Ya tengo a mi hijo, que pues se difundió mucho y como pues la gente había estado muy al pendiente de todo este secuestro, pues tuvo éxito. De esa unión surgió, como lo menciona el mismo don Mariano, una familia muy peculiar con 6 hijas, producto de su matrimonio con la señora Consuelo Bohigas. Pues desde luego es una familia muy peculiar, porque tener 6 hijas y no tener ningún varón, pues por lo pronto como que supone cierto complejo para el personaje masculino. Entonces, pues se fortalece mucho el que las mujeres normalmente tienen una vocación de servicio. Entonces ve uno con satisfacción que las hijas un poco se pelean por estar mejor con el papá y que eso pues a uno lo beneficia, ¿no? Entonces, si hubiera tenido yo 6 hombres, nunca me habrían preocupado de mí, ¿verdad? Sino que me habrían abandonado, ¿no? Entonces, creo que es un poco la ventaja que los hombres tenemos de ese modo de ser de las mujeres. La convivencia que tenemos con mi papá al ser 6 mujeres, y él cada vez que lo dice o que le preguntan, dice que afortunadamente tuvo 6 hijas y no 6 hombres, porque realmente, y bueno, con la pérdida de mi madre hace un año, si antes lo veíamos, pues ahora mucho más. Hombre de familia fundamentalmente. Creo que lo vivió y lo sigue viviendo. Para él, creo que la familia es lo número 1 y todo lo demás es lo número 2. Creo que es algo que nos ha inculcado, o sea, el tema de pues, mantener estos lazos. Ya como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a don Mariano Azuela Huitrón le tocó convivir políticamente con Vicente Fox Quesada, un presidente de la República impulsado por el Partido Acción Nacional, que logró derrotar al PRI en las urnas tras un periodo de mandato ininterrumpido de 71 años, lo que marcó un cambio de régimen que trajo consigo importantes cambios políticos. Este cambio de régimen empujó toda una serie de reformas constitucionales que buscaban cambiar el sentido de las políticas públicas, ahora bajo un gobierno emanado del PAN. No obstante, el nuevo gobierno no contaba con la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que motivó intensas discusiones y la búsqueda de acuerdos para lograr la aprobación de las iniciativas de ley y proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Este fue el contexto político que envolvió el actuar del máximo
tribunal del país y su entonces presidente, un contexto que obligaba a reforzar la división de poderes, el respeto entre los mismos y sobre todo generar un ambiente de colaboración poniendo siempre primero el interés nacional. Bueno, a mí me parece que el vocablo que se podía señalar sería que el de el equilibrio de poderes. Es decir, no un poder ejecutivo que mandaba y que tomaba decisiones, sino poder judicial, poder ejecutivo, y que esto pues debía reconocerse previamente. Y precisamente, el legado que don Mariano Azuela Huitrón dejó correr por diversas vías, más allá de aquellas relacionadas con los asuntos políticos o jurisdiccionales. Al ministro presidente Azuela le preocupaba que los procesos de elección y reforma de los estatutos legales del país estuvieran en regla y que fueran absolutamente transparentes. En línea con lo anterior, siendo una de sus estrategias la más relevante y la primera en su tipo, la creación de un canal de televisión que transmitiera en vivo las sesiones del Pleno de Ministros de la Corte, garantizando que nada de lo que acontece en torno a las decisiones tomadas por este cuerpo colegiado fuera inaccesible para la sociedad. Acercar las decisiones y fallos del máximo tribunal del país a las personas a través de la televisión marcó un punto de inflexión para la vida de uno de los tres poderes de la Unión. Bueno, para mí fue una conquista muy importante. En el Pleno, no todos los ministros lo veían con simpatía, pero la mayoría sí se apoyó la idea. Y entonces, pues eso permitió que el Poder Judicial entrara a los hogares. Es decir, era inusitado que una corte estuviera en la televisión, como que eso consideraban que era un abuso, que no tenía por qué hacerse publicidad, pero yo pienso que al contrario, que eso dio oportunidad a que se dieran cuenta del trabajo que hacía ese órgano jurisdiccional, que cualquier ciudadano podía en un momento dado, cuando tuviera una dificultad, ir a la corte, ir a los tribunales colegiados de circuito, toda la República, y poder ganar su asunto. Entonces yo pienso que eso todo fue muy, muy importante, el que el pueblo viera que la televisión podía servir para conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La creación del canal judicial de televisión en 2006, ahora Justicia TV, tuvo consecuencias importantes para la transparencia de los asuntos que se trataban en el Pleno y en las salas de la Corte. Este hecho implicó que cambiara la manera en que la sociedad veía a los ministros que formaban parte de este cuerpo colegiado y se pasara de una percepción de lejanía a ser una realidad cotidiana que afecta con sus decisiones y fallos la vida de millones de mexicanos. En otro orden, don Mariano Azuela siempre ha pensado que la labor del juzgador no solo requiere conocimiento de la ciencia jurídica, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia. Por ello, en su presidencia, impulsó la creación del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que aspiraba al reconocimiento de que la ética judicial fuera la senda por la que transitaran cotidianamente los servidores públicos de este poder federal, que fuera además un documento no solo informativo, sino formativo, a tal punto que su práctica reiterada se convirtiese en la segunda naturaleza del juzgador.
pues para mí también fue una aportación no solo buena, sino necesaria, porque pues como que los juzgadores no eran identificados como personas valiosas, y esto pues también involucró a todos los jueces y a todos los magistrados que pues sabían que si hacían alguna pillería, pues eso se iba a conocer y era motivo para que incluso se les corriera, ¿verdad? Entonces creo que fue un avance muy importante el que se difundiera lo que era la impartición de justicia por ese órgano, Suprema Corte de Justicia, y tribunales colegiados y unitarios de circuito. Otro de los legados de don Mariano Azuela tiene que ver con su política de puertas abiertas y buena disposición para acercarse a los juzgadores de todo el país, por lo que, durante su presidencia, recorrió todos los circuitos del Poder Judicial Federal. Pues diseñé un programa de visitar a todos los magistrados y jueces de los distintos distritos donde estaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de ese modo pues pude cumplir con un programa bastante importante en ese acercamiento a los impartidores de justicia en su mismo lugar de origen. Eso pues me permitía reunir al personal con el juez, con el magistrado, y pues pronunciar algunas palabras que siempre iban en torno a esos dos valores de la verdad y la justicia. En línea con lo anterior estaba el proyecto de murales relativos a la justicia, que están plasmados en los 4 cubos de las escaleras del edificio sede del máximo tribunal del país. Mediante esta iniciativa, los muralistas Luis Nishizawa, Leopoldo Flores, Ismael Ramos y Rafael Cauduro desarrollaron sus obras tituladas La Justicia, La Justicia Supremo Poder, La Búsqueda de la Justicia y La Historia de la Justicia en México, respectivamente, que se sumaron a la riqueza pictórica y cultural que ya atesora el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la ceremonia que dio inicio a este magno proyecto, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2006, el ministro presidente Azuela consideró que estas obras deberán servir para motivar el compromiso de justicia a favor de los mexicanos y, en consecuencia, para el engrandecimiento de México. Ese mismo año, el 29 de agosto, don Mariano Azuela encabezó la ceremonia durante la que se inauguró la Pinacoteca Retratos Vivos, ubicada en los pasillos del máximo tribunal del país. La obra se compone de cientos de óleos sobre tela de ministros que han integrado la Suprema Corte desde 1825, elaborados por varios artistas mexicanos, lo que representaba un acercamiento a quienes han hecho posible la permanencia y consolidación de una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano. Y que además tendría también mucha posibilidad el que se buscaran los retratos de todos los presidentes de la Corte, desde el primer presidente ya de la Corte Constitucional, que fue Porfirio Díaz. Y entonces, pues en estos momentos las personas pueden visitar tanto los murales de los cubos de las escaleras como los retratos de todos los ministros desde el primer presidente de la Corte. Entonces esto sí implicó pues un trabajo muy interesante de convocar a todos los estados de la República para que pudieran mandar quienes habían sido ministros de la Corte
en su encargo como gobernadores de esos estados, y esto pues está vivamente en la Corte. Ministro en retiro a partir de diciembre de 2009, don Mariano Azuela Huitrón se desempeñó como director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como secretario ejecutivo de la Comisión de Ética Judicial, además de comisionado y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en septiembre de 2010. Sin necesidad de hacer una observación demasiado exhaustiva, se hace evidente que Mariano Azuela Huitrón ha dedicado su vida al desarrollo de la labor del derecho y que su paso por el Poder Judicial de la Federación tuvo un gran peso en el desarrollo del país. Cuando llega uno a la presidencia de la Corte, pues tiene uno el atributo de tener, digamos, un poder. Lo que hace el presidente, pues normalmente se guía a través de las posiciones del cuerpo colegiado. Esto para mí era un criterio fundamental, no tratar de encontrar oposición en ninguno de los ministros. De ese modo, pues tiene uno ciertas limitaciones, porque sabe uno pues, que un ministro tiene tales preferencias y que probablemente se va a oponer. Pero como las decisiones se toman mayoritariamente, pues esto le da a uno una mayor seguridad cuando ocupa la presidencia. Don Mariano es una persona que, sin importar lo demandante del cargo, siempre está bien informado de las novedades en materia de literatura, cine y fútbol, de las que es abiertamente apasionado. Incluso en su casa, sus espacios de trabajo hablan de esas aficiones que siempre le acompañan. Pues aquí en este lugar se ve que está lleno de libros y obviamente pues hay muchos que ni siquiera he leído, pero que de un modo u otro pues los iba yo adquiriendo y se fue formando esta biblioteca. Por otro lado, yo tuve mucha afición al cine y entonces cuando estábamos en el Poder Judicial, pues ahí introduje el que se pasaban películas y luego se comentaban y esto pues me llevó a tener un gran número de películas y entonces pues aquí en este lugar se ve el número de películas que son como 6,000 películas que se fueron consiguiendo gracias a todo lo que se había ido adquiriendo en ese local. Entonces, eso pues revela mi afición a la cine. Diariamente todavía tengo 1 o 2 películas que veo con mi equipo de trabajo o con mis hijas en la tarde a ver estas películas. Aficionado al fútbol, a Mariano Azuela Huitrón le encantaba jugar este deporte, a pesar de las patadas que llegó a recibir. Al respecto, destaca que el jugar en equipo es una práctica que se guía en las canchas, pero también en su responsabilidad al frente del Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo jugaba en el fútbol cuando competía el equipo del tribunal y recuerdo que en alguna ocasión pues a mí no me identificaban como presidente primero del Tribunal Fiscal y luego de la Corte, pero en una ocasión pues me estaban dando, como dicen, unos hachazos terribles y resultaba que era un empleado que estaba en el equipo contrario y entonces vi que
el capitán del equipo se aproximaba y le decía, oye, pues ¿qué entradas le está haciendo a ese jugador? No, pues es que está muy peligroso. Sí, pero es el presidente de la corte. Bueno, entonces en ese momento ya dejó de patearme, ¿verdad? Pero entonces hay anécdotas de ese tipo que pues de pronto revelan que no era yo un presidente que estuviera en un plan protagónico por encima de los demás, sino era un miembro de un equipo en todos los momentos en que se necesitaba el que hubiera, o en los tribunales, la justicia, y también en la cancha del fútbol. Hombre del derecho y de las leyes, don Mariano vivió en carne propia toda una serie de reformas que modificaron el rostro y el quehacer del Poder Judicial de la Federación. Él, desde el máximo tribunal del país, dio impulso a normas y leyes que dieron un nuevo sentido a la labor de los juzgadores. Entonces, como institución, lo que les puedo decir es que don Mariano fue el símbolo de la exactitud, de la organización, de la precisión. Don Mariano siempre estuvo al pendiente de que las cosas caminaran, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Consejo de la Judicatura Federal y por supuesto en el resto del Poder Judicial de la Federación, de la mejor manera posible para, de cara a la sociedad, pues presentar una justicia accesible, una justicia afable, una justicia en la que los mexicanos se sintieran cercanos. Lo hecho bien o mal quedó consignado en mis proyectos de sentencias y en mis votos a algunos disidentes, así como en mis acciones durante 4 años como representante de esta Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Valgan como atenuantes de mis errores las limitaciones personales y la buena fe de mi proceder.